En las fábricas del mañana, las máquinas ya no rugen con fuego y acero, sino con el pulso silencioso de los datos. Los brazos robóticos se mueven con precisión quirúrgica, los sensores palpitan como corazones digitales, y las líneas de producción piensan, aprenden y se corrigen solas. Mientras tanto, millones de trabajadores observan desde un costado, preguntándose si ese sonido, el zumbido constante de la automatización, anuncia el fin de una era o el inicio de otra mucho más grande. En las megaciudades, torres de cristal se iluminan como neuronas gigantes conectadas por redes invisibles. Los algoritmos toman decisiones más rápido de lo que tarda un humano en parpadear, y los chips que controlan el mundo se vuelven el nuevo petróleo del siglo XXI. Las profesiones que un día definieron el progreso ya no bastan. Los ingenieros, los técnicos, los expertos en inteligencia artificial son los nuevos arquitectos del poder moderno, un ejército de mentes moldeando el futuro, mientras las fábricas se transforman en catedrales digitales. Porque la llamada Industria 0.0 no es solo una revolución tecnológica, es una carrera por sobrevivir al cambio. Los empleos más demandados ya no dependen de la fuerza, sino del saber. Serás tú, y no las máquinas, quien decida si formas parte del nuevo engranaje o si quedas fuera del tablero. Imagínate despertar una mañana y darte cuenta de que las fábricas ya no duermen, que las cadenas de montaje trabajan sin descanso, y que cada engranaje está gobernado por un cerebro digital invisible. No es el argumento de una película futurista, es la realidad que ya está ocurriendo en las plantas de producción de medio mundo. A esto se le llama la cuarta revolución industrial o Industria 0.0 y no es una moda, es el mayor cambio económico desde la invención de la máquina de vapor. Y si piensas que esto solo afecta a los ingenieros o a las grandes corporaciones, cuidado, porque lo que está en juego es tu propio futuro laboral. Esta nueva era no se define por tener más máquinas, sino por máquinas más inteligentes. La automatización ya no se limita a mover piezas, ahora analiza datos, aprende de errores y toma decisiones por sí sola. Eso significa que los empleos repetitivos, esos que podían hacerse con un manual, están desapareciendo más rápido de lo que imaginamos. Pero no todo son malas noticias. Donde antes había tareas monótonas, ahora surgen profesiones que demandan habilidades tecnológicas, programación, diseño de sistemas y visión estratégica. En otras palabras, si sabes cómo trabajar con las máquinas, nunca te faltará trabajo. Vale, pero ¿qué significa exactamente automatización? Es el proceso de delegar tareas humanas a sistemas que pueden ejecutarlas sin intervención constante. Piensa en los brazos robóticos que ensamblan coches, los algoritmos que controlan la temperatura en las plantas químicas o incluso el software que gestiona los pedidos en un almacén. Todo esto ocurre gracias a una mezcla de sensores, datos y programación que convierte la información en acción. Y lo más interesante de todo es que esta transformación no solo aumenta la eficiencia, también genera una demanda enorme de talento especializado. De hecho, si miramos los datos de empleo, el balance es claro. Cada trabajo rutinario que se pierde es reemplazado por 3 nuevas oportunidades técnicas o creativas. Ingenieros de automatización, especialistas en robótica, diseñadores de inteligencia artificial. Todos estos perfiles están apareciendo como los nuevos protagonistas del mercado laboral. En el pasado se necesitaban manos, hoy se necesitan mentes capaces de hacer que las máquinas trabajen mejor, más rápido y más barato. Así que sí, el empleo del futuro no desaparece, simplemente se transforma. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Para entenderlo, necesitamos mirar atrás. Durante la primera revolución industrial, las máquinas de vapor reemplazaron la fuerza humana. En la segunda, la electricidad cambió para siempre la producción en masa. La tercera, impulsada por la informática, trajo los ordenadores y la automatización básica. Y ahora, en esta cuarta, el gran salto no está en la energía ni en la mecánica, sino en la inteligencia. Las fábricas del siglo XXI piensan, analizan y se comunican entre sí como si fueran organismos vivos. Este nuevo panorama no solo redefine la industria, también altera la economía global. Las empresas compiten por digitalizarse, las universidades actualizan sus programas a marchas forzadas y los gobiernos intentan regular un ecosistema que avanza más rápido que la ley. Es una carrera por no quedarse atrás. Y en esa carrera,
Los profesionales que entiendan de automatización, programación o análisis de datos son los que llevarán la delantera. Si dominas estos campos, te conviertes en un recurso escaso y valioso, tan esencial como el petróleo en el siglo XX. Piénsalo, la automatización no es solo un cambio de herramientas, es un cambio de mentalidad. Antes el trabajador era quien se adaptaba al proceso, ahora el proceso se adapta al trabajador, si sabe programarlo. Las empresas ya no buscan solo personas con experiencia, buscan curiosos, autodidactas, analíticos, capaces de entender cómo piensan las máquinas. Esa será la nueva clase media del conocimiento. Y quienes se queden fuera de esa ola se enfrentarán a un mercado laboral cada vez más frío, más selectivo y con menos espacio para improvisar. Por eso, cada vez que escuches que un robot te va a quitar el trabajo, deberías preguntarte otra cosa. ¿Estoy aprendiendo a crear el código que lo hace funcionar? Porque esa es la frontera que separará a los que sobreviven de los que se quedan rezagados. Del lado de los primeros estarán los ingenieros de automatización y los especialistas en robótica, que serán el equivalente moderno de los arquitectos del Renacimiento, mentes capaces de unir técnica y creatividad para construir una nueva era industrial. Y ojo, porque el cambio no solo afecta a las fábricas. La automatización se está colando en oficinas, hospitales, bancos, incluso en las granjas. Los algoritmos deciden qué rutas son más eficaces para un camión, qué diagnósticos son más probables para un paciente y qué cultivo debe regarse según los niveles del suelo. La frontera entre lo digital y lo físico se está borrando. Eso significa que ya no importa si trabajas en producción, finanzas o agricultura. La revolución ya te ha alcanzado. Pero aquí viene lo irónico. Aunque las máquinas son cada vez más inteligentes, también necesitan más humanos para crearlas, mantenerlas y mejorarlas. De hecho, los puestos en ingeniería, robótica e inteligencia artificial están creciendo a tasas de 2 dígitos cada año. El problema no es que falte trabajo, es que faltan profesionales cualificados. Y quien entienda ese desajuste tiene una ventaja enorme. Si logras colocarte donde convergen la tecnología y la industria, estarás literalmente diseñando el futuro. Quizá te estés preguntando si esto es solo para genios de la informática o matemáticos. Pues no. La mayoría de estos empleos no requieren un doctorado. Requieren comprensión lógica, curiosidad y una base técnica sólida que puedes adquirir con grados tecnológicos, formación profesional avanzada o cursos especializados. Lo que verdaderamente importa es la disposición para aprender y adaptarse de forma constante. La formación tradicional ya no es lineal. Hoy estudias automatización, mañana aprendes programación y pasado te adentras en la inteligencia artificial. Esa flexibilidad será tu mayor activo. Vamos a ser sinceros, esta nueva economía también tiene su cara oscura. La brecha entre quienes dominan la tecnología y quienes no se está ensanchando. En algunos países, los salarios en el sector industrial automatizado ya duplican los de los empleos tradicionales, no porque trabajen más horas, sino porque generan más valor. Y eso, guste o no, es lo que las empresas pagan. Por eso, quienes se adapten rápido no solo conservarán su trabajo, sino que lo multiplicarán. La clave está en entender que automatización no significa reemplazo, sino colaboración. Las máquinas no piensan como tú, solo ejecutan lo que tú diseñas. Si eres capaz de darles instrucciones precisas, resolverás problemas que antes requerían equipos enteros. Por ejemplo, un solo técnico especialista puede hoy supervisar docenas de robots a través de una red interconectada, ajustando su funcionamiento en tiempo real. Y aunque eso parezca ciencia ficción, ya ocurre todos los días en fábricas de Corea del Sur, Alemania o Estados Unidos. Y es que la automatización también democratiza el conocimiento. Plataformas digitales permiten que un joven en México o España aprenda a manejar sistemas de control industrial desde su casa. El acceso a la formación técnica se ha abierto como nunca antes, y eso cambia las reglas del juego. Ya no se trata de nacer en el país correcto, sino de aprender las habilidades correctas. La competencia es global, pero también lo son las oportunidades. Si sabes adaptarte, el mundo entero se convierte en tu campo de trabajo. El ritmo al que avanza esta transformación es vertiginoso. Cada año aparecen nuevas profesiones, títulos académicos que hace una década ni existían. Ingeniero de datos, diseñador de sistemas ciberfísicos,
programador de robots, responsable de mantenimiento predictivo. Esta última, por ejemplo, consiste en anticiparse a los fallos antes de que ocurran usando datos e inteligencia artificial. Literalmente, arreglas el futuro antes de que se rompa el presente. Y ese nivel de control será la norma en las industrias más competitivas del planeta. Por eso, si estás pensando en tu carrera o en cambiar de sector, este es el mejor momento para hacerlo. Nunca antes la tecnología había abierto tantas puertas y eliminado tantas fronteras laborales. Pero requiere un compromiso, el de aprender constantemente. En la economía del conocimiento, nadie se jubila del aprendizaje. Cada actualización de software, cada nuevo lenguaje de programación, cada avance en robótica, es una oportunidad para reinventarte. La automatización está creando un nuevo tipo de trabajador, más técnico, más independiente y más conectado. No importa si empiezas desde cero, lo importante es entender que el mundo no esperará. Los próximos años definirán quién lidera esta revolución y quién se queda mirando cómo pasa. Tú eliges en qué bando estar. Así que no, el futuro no está escrito por las máquinas, está escrito por quienes las programan. Y aunque suene exagerado, en esta nueva era industrial, los verdaderos líderes no serán los que den órdenes, sino los que entienden el lenguaje que mueve el mundo digital. Prepárate, porque lo que está por venir puede ser la oportunidad más grande de tu generación. Ahora dime, ¿estás listo para convertirte en el tipo de profesional que la industria 0.0 necesita? Si la respuesta es sí, no te vayas, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu forma de ver el trabajo para siempre. Y antes de seguir, ya sabes, dale like si te sirve este contenido y, si estás desde el móvil, dale hype para que más gente lo descubra. Imagina una planta industrial entera que funciona como un reloj suizo, donde cada pieza se mueve con precisión milimétrica sin que nadie tenga que decirle qué hacer. Esa coreografía perfecta no ocurre por arte de magia. Detrás está el ingeniero de automatización, el cerebro humano que diseña, programa y controla los sistemas que hacen posible que las máquinas trabajen de forma coordinada. Sin este perfil, la llamada Industria 0.0 simplemente no existiría. Y lo mejor, su demanda está disparada, porque son pocos los que entienden cómo hablarle al lenguaje secreto de las máquinas. El ingeniero de automatización es, en esencia, un traductor entre el mundo físico y el digital. Su función principal es diseñar sistemas que permitan que sensores, robots, cintas transportadoras y programas informáticos hablen entre sí. Piensa que en una fábrica moderna todo está conectado, desde la temperatura de un horno hasta la velocidad de un brazo robótico. Y el ingeniero se encarga de que esa sinfonía no desafine. Si algo falla, no solo se detiene una máquina, se detiene toda la cadena. Por eso su rol es tan crítico. Su trabajo evita pérdidas millonarias en segundos. Uno de los conceptos clave que domina este profesional es el de control industrial. Se trata de un conjunto de técnicas y dispositivos que regulan los procesos productivos de forma automática. Por ejemplo, cuando una máquina detecta que una botella no está bien sellada, la rechaza sin necesidad de intervención humana. Eso es control. Detrás de cada acción hay un programa, una red de sensores y un ingeniero que previó ese error antes de que ocurriera. Este nivel de precisión es lo que diferencia una fábrica tradicional de una planta inteligente. Ahora bien, ¿cuánto gana un ingeniero de automatización? Los salarios varían según el país, pero en la mayoría de los casos son de los más altos del sector industrial. En Europa, un ingeniero junior ronda los 40.000 euros anuales, mientras que uno con experiencia puede superar los 70.000. En América Latina, un ingeniero con buen dominio de software y robótica puede duplicar el sueldo promedio de la región. Y cuando hablamos de empresas multinacionales o sectores como el farmacéutico o el energético, las cifras se disparan todavía más. Pero el dinero no es lo único atractivo. La verdadera ventaja de dedicarse a la automatización es la estabilidad. Este tipo de empleos no se deslocalizan fácilmente porque requieren conocimientos prácticos del entorno industrial. No se trata solo de saber programar, sino de entender cómo funcionan los sistemas reales: la hidráulica, la electricidad, la mecánica, la seguridad. Esa combinación hace que los ingenieros de automatización sean como una especie de alquimistas modernos. Mezclan hardware, software y lógica pura
para transformar líneas de producción en organismos inteligentes. Algo fundamental en este campo es dominar el lenguaje de programación de los autómatas programables, también llamados PLC. Estos pequeños cerebros controlan desde los motores hasta las bandas transportadoras. Programarlos exige precisión quirúrgica, porque un error puede parar toda una planta. Aquí entra en juego la capacidad de análisis y de resolución de problemas. Los ingenieros deben pensar como detectives tecnológicos, rastreando errores invisibles entre miles de líneas de código o cables. Es un trabajo que combina la mente analítica de un programador con la intuición práctica de un mecánico. Los sectores que más necesitan ingenieros de automatización son amplísimos: automotriz, farmacéutico, alimentario, energético y logístico, por nombrar solo algunos. En todos ellos, el objetivo es el mismo: hacer que las máquinas trabajen más rápido, más seguras y con menos margen de error. De hecho, muchos ingenieros de automatización terminan liderando equipos enteros de mantenimiento y mejora continua, porque son los únicos que entienden cómo se integran todas las partes del sistema. Es decir, no solo crean procesos, también diseñan la mejora constante del rendimiento. Para llegar a este puesto no hace falta ser un genio, pero sí hace falta mucha curiosidad técnica. La mayoría de ingenieros de automatización se forman en ingeniería industrial, mecatrónica, electrónica o sistemas de control. Durante sus estudios aprenden a combinar principios de programación, electricidad y diseño de procesos. Luego, en el terreno, es donde se forja su experiencia verdadera, enfrentándose a máquinas que no responden, códigos que fallan y líneas de producción que se detienen. Cada error les enseña más sobre cómo piensan las máquinas. Además, es un campo que exige actualización constante. Los sistemas industriales evolucionan rápido, los lenguajes de programación cambian y las nuevas plataformas incorporan inteligencia artificial para optimizar tareas. Por ejemplo, hoy ya existen líneas de producción que ajustan su velocidad dependiendo de la demanda, sin que nadie tenga que tocar un botón. Esto significa que el ingeniero del futuro no solo controlará máquinas, controlará sistemas que se autogestionan. Para eso necesita entender de datos, de algoritmos y de comunicación industrial avanzada. Una tendencia que está ganando fuerza es la automatización conectada, también llamada industria del Internet de las cosas. En lugar de tener máquinas aisladas, toda la planta está conectada por una red que comparte información en tiempo real. Así, cuando un sensor detecta una anomalía, otro sistema puede reaccionar de inmediato. El ingeniero de automatización es el encargado de definir esas reglas, de asegurarse de que la comunicación entre decenas de dispositivos no se interrumpa. En pocas palabras, se convierte en el guardián de la eficiencia. Pero el trabajo no se limita al entorno industrial. Hoy en día, muchos ingenieros de automatización están dando el salto a sectores como la agricultura inteligente, la domótica o las energías renovables. Imagina un parque solar en el que las placas se orientan solas para captar más luz, o un sistema de riego que analiza la humedad del suelo y decide cuándo activar las válvulas. Detrás de todo eso hay una mente entrenada para automatizar el mundo físico. Lo que antes era una tarea manual, hoy se convierte en una oportunidad tecnológica. No podemos hablar de esta profesión sin mencionar su lado humano. Aunque suene paradójico, los ingenieros de automatización trabajan para liberar a las personas de las tareas más repetitivas y peligrosas. Son quienes consiguen que los empleados humanos se dediquen a labores más creativas y estratégicas. Al mismo tiempo, su responsabilidad es enorme. Una línea de código mal escrita puede provocar desde un fallo costoso hasta un accidente grave. Por eso, además de conocimiento técnico, necesitan una ética profesional sólida y un respeto profundo por la seguridad industrial. Este perfil también demanda habilidades blandas, esas que muchas veces se pasan por alto. Saber comunicarse con equipos multidisciplinarios, explicar un fallo a alguien que no es técnico o coordinarse con diseñadores y directivos es igual de importante que escribir un código impecable. En el fondo, el ingeniero de automatización no trabaja solo con máquinas, trabaja con personas que dependen de ellas. Y entender eso marca la diferencia entre un buen técnico y un verdadero líder industrial. ¿Y qué pasa con las oportunidades de crecimiento? Aquí las perspectivas son espectaculares. Con unos cuantos años de experiencia, un ingeniero puede evolucionar hacia roles de gestión de proyectos, consultoría en automatización o incluso ingeniería de procesos globales.
Cada vez más empresas contratan ingenieros especializados para rediseñar su producción, reducir costes y aumentar la rentabilidad. Y eso significa que su trabajo no solo optimiza una fábrica, sino que influye directamente en la economía de toda una compañía. También existen nichos más especializados para quienes buscan retos adicionales: automatización robótica, visión artificial, programación de controladores avanzados y simulación digital de procesos. Estos campos mezclan la lógica de la ingeniería con la creatividad pura. La robótica, por ejemplo, exige que el ingeniero piense en 3 dimensiones, calcule trayectorias de movimiento y anticipe fallos físicos. Todo esto lo convierte en un perfil versátil, capaz de adaptarse a casi cualquier tipo de industria que dependa de la automatización. Y lo más interesante es que este trabajo tiene impacto directo en la sostenibilidad. Las plantas automatizadas consumen menos energía, generan menos residuos y optimizan materiales. Los ingenieros tienen un papel crucial en la transición hacia fábricas más verdes y responsables. No es exagerado decir que detrás de cada producto eficiente o proceso limpio hay una mente que entendió cómo alinear la tecnología con el medio ambiente. Ser ingeniero de automatización, en el fondo, es trabajar por un planeta más inteligente. Si te atrae este mundo, el camino de entrada es más accesible de lo que crees. Existen programas de formación técnica, grados universitarios y cursos certificados que te preparan para programar PLC, diseñar sistemas eléctricos o manejar software industrial. Empieza con lo básico, con la curiosidad de entender cómo funciona una máquina. Poco a poco irás comprendiendo que cada sensor y cada línea de código cuentan una historia. Una historia que solo el ingeniero de automatización puede leer y escribir al mismo tiempo. Así que, si hay una profesión que encarna el espíritu de la Industria 0.0, esa es esta. Porque mientras todos hablan del futuro, los ingenieros de automatización son los que lo están construyendo, línea por línea, robot por robot. Y tú podrías ser uno de ellos si decides dar el paso. No se trata de competir contra las máquinas, sino de hacer que trabajen a tu favor. Si eso te inspira, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like, comparte este contenido y, si estás desde el móvil, dale hype para que más gente descubra este universo de oportunidades. Imagina un ejército de robots invisibles trabajando las 24 horas del día, sin cansarse, sin pedir vacaciones y sin cometer errores. No tienen brazos metálicos ni ruedas, pero ejecutan millones de tareas administrativas que antes hacían personas frente a una pantalla. Estos son los robots de software, los obreros digitales del presente, y detrás de ellos está una figura que se ha vuelto esencial en cualquier empresa moderna: el especialista en robótica de procesos automatizados, o RPA por sus siglas en inglés. Y sí, son los ingenieros de la nueva burocracia digital, los que han logrado que la automatización llegue también al mundo de las oficinas. Para entenderlo mejor, imagina todo lo que ocurre dentro de una empresa cualquiera: recibir facturas, validar datos, mover información entre sistemas o rellenar hojas de cálculo. Son tareas que siguen pasos repetitivos, claros y perfectamente programables. El especialista en RPA analiza esos procesos, diseña una secuencia de instrucciones y entrena a un robot de software para que las ejecute automáticamente. En cuestión de días, el trabajo que antes requería a 3 empleados puede quedar completamente digitalizado. En otras palabras, crean clones virtuales de los trabajadores administrativos para liberar tiempo y reducir errores. La diferencia entre RPA y la automatización industrial está en el terreno. Mientras el ingeniero de automatización controla máquinas físicas, el especialista en RPA controla flujos de información. Su campo es el escritorio, el correo electrónico, la base de datos. Los robots no levantan productos, pero sí mueven documentos, validan números o migran información entre plataformas. Esa capacidad de replicar tareas humanas sin tocar una sola tuerca ha resultado revolucionaria, sobre todo en bancos, aseguradoras y compañías logísticas que gestionan miles de registros al día. Y claro, donde hay revolución, hay demanda. Las empresas están desesperadas por contratar especialistas que puedan diseñar, implementar y mantener estos sistemas. Los salarios son cada vez más competitivos. Un perfil junior puede ganar unos 30.000 euros anuales.
mientras que un especialista con experiencia en RPA e inteligencia artificial supera fácilmente los 60.000. En América Latina, los rangos son diferentes, pero igualmente atractivos en relación al promedio nacional. Algunas consultoras tecnológicas pagan sueldos en dólares por proyectos internacionales, lo que convierte este perfil en uno de los más globalizados del mercado tecnológico. Además, el crecimiento del sector es vertiginoso. Cada año, miles de empresas de todos los tamaños buscan formas de automatizar procesos sin tener que invertir en robots físicos o grandes sistemas industriales. La robótica de software se ha convertido en la puerta de entrada a la automatización para el mundo corporativo, y su tasa de adopción multiplica por 3 la de otros tipos de soluciones digitales. Esto significa que los especialistas en RPA no solo son necesarios, sino escasos. Quien domina estas herramientas tiene prácticamente trabajo asegurado. Pero, ¿qué estudia alguien que quiere dedicarse a esto? Hay varios caminos posibles. Muchos especialistas provienen de la informática, la ingeniería de sistemas, la administración o incluso la contabilidad. La clave está en tener una mente lógica y analítica capaz de entender cómo se encadenan los procesos empresariales. Luego viene la parte técnica. Dominar las plataformas de automatización más comunes como UiPath, Automation Anywhere o Blue Prism, herramientas que permiten crear robots sin necesidad de escribir miles de líneas de código. Sí, lo has oído bien. Hoy puedes automatizar sin ser un programador experto. Lo más interesante del trabajo de un especialista en RPA es que combina la lógica de un ingeniero con la visión de negocio de un consultor. No se trata solo de programar, sino de entender cómo mejorar el flujo de trabajo de una empresa. A menudo deben sentarse con equipos de finanzas, recursos humanos o atención al cliente para analizar cada paso de un proceso y decidir qué partes pueden automatizarse. En muchos casos, se convierten en mediadores entre el mundo tecnológico y el empresarial. Su capacidad para traducir necesidades humanas en soluciones digitales es lo que los hace imprescindibles. Una parte esencial de esta profesión es el diseño de bots o agentes digitales. Estos robots virtuales son programados para comportarse como lo haría un usuario humano frente a la pantalla. Abren aplicaciones, copian y pegan datos, llenan formularios y ejecutan cálculos. Todo siguiendo una secuencia definida paso a paso. Pero el salto real ocurre cuando el especialista conecta varios bots entre sí. De esa forma se pueden automatizar procesos enteros que van desde la recepción de una solicitud hasta su aprobación final, sin intervención humana. Es como montar un ejército organizado, que ejecuta órdenes con precisión quirúrgica. Por supuesto, no todo es tan simple. Uno de los mayores desafíos de la robótica RPA es el mantenimiento. Cada vez que una empresa actualiza sus sistemas o cambia el formato de una base de datos, los bots deben ajustarse. Si no, empiezan a fallar. Por eso, los especialistas no pueden desaparecer después de crear el bot. Deben monitorear su comportamiento, medir su eficiencia y optimizarlo. Es un trabajo dinámico que requiere atención al detalle, pensamiento crítico y, sobre todo, paciencia para lidiar con los pequeños fallos invisibles del mundo digital. Otro aspecto fascinante es la integración con la inteligencia artificial. Cuando a la robótica RPA se le añade aprendizaje automático, los bots pasan de ejecutar órdenes a tomar decisiones simples. Por ejemplo, pueden analizar documentos con texto libre y clasificar información sin instrucciones explícitas. Es lo que se conoce como automatización cognitiva. Esto abre la puerta a una nueva generación de robots inteligentes que no solo ejecutan tareas, sino que entienden contextos, y quienes sepan combinar ambas áreas, RPA e inteligencia artificial, tendrán una ventaja profesional gigantesca en los próximos años. La expansión de la robótica RPA también está teniendo un impacto enorme en el empleo global. Sí, algunos trabajos administrativos desaparecerán, pero muchos más se transformarán. Los empleados humanos dejan de ser repetidores de tareas para convertirse en supervisores, analistas y diseñadores de procesos. Es el mismo cambio que ocurrió con la automatización industrial, solo que ahora dentro de las oficinas. El verdadero reto no es tecnológico, es adaptativo, aprender a convivir con los robots como compañeros de trabajo. Lo impresionante es que este campo es altamente inclusivo. No importa si tienes formación técnica o si vienes de la gestión empresarial.
Existen programas de capacitación online, bootcamps y cursos especializados que permiten aprender las bases en cuestión de meses. Empresas de todos los tamaños ofrecen programas internos para formar a sus propios empleados como desarrolladores de RPA. Es una de esas áreas donde la voluntad de aprender vale tanto como la experiencia previa. Y eso, en este mundo competitivo, es una oportunidad de oro. En cuanto a la proyección de futuro, las cifras son abrumadoras. Las consultoras de estrategia tecnológica estiman que la demanda de especialistas en RPA seguirá creciendo anualmente a doble dígito durante toda la próxima década. Cada nueva empresa que adopta automatización necesita un equipo dedicado a mantener sus bots operativos, porque la eficiencia digital ya se mide en productividad y tiempo ahorrado. El especialista en robótica se convierte en un recurso estratégico, tan importante como el ingeniero que diseña hardware o el analista de datos que interpreta resultados. Quizá lo más poético de todo esto es que, aunque trabajen en lo invisible, los ingenieros de RPA dejan huella en todo el ecosistema empresarial. Gracias a ellos, las personas pueden enfocarse en lo que de verdad requiere juicio, empatía y creatividad. Los robots no reemplazan el pensamiento humano, más bien lo amplifican al liberar tiempo. Y en un mundo donde el tiempo es el recurso más escaso, eso equivale a crear valor real. El especialista en RPA no construye productos, construye eficiencia. Y esa es la moneda del siglo XXI. Si estás en ese punto donde te preguntas hacia dónde orientar tu carrera, piensa en esto. El RPA es la puerta de entrada perfecta al mundo de la automatización, un terreno híbrido entre el software y la estrategia empresarial. No necesitas dominar álgebra avanzada ni ser un mago del código, solo disciplina y curiosidad para entender cómo se mueve la información. Con esas dos cualidades y algo de práctica, puedes convertirte en ese perfil que todas las empresas buscan. Así que sí, los robots están llegando, pero sus arquitectos también. Puede que no los veas, pero los especialistas en RPA son quienes están reescribiendo la forma en que trabajamos sin que te des cuenta. Si te fascina la idea de enseñar a una máquina a trabajar por ti, este podría ser tu camino. Y ya sabes lo que toca. Si esta información te sirve, dale like, comparte y si estás desde el móvil, dale hype, que el futuro no espera a nadie. Imagínate por un momento que un sistema pudiera predecir lo que vas a comprar antes de que lo pienses, o que un coche condujera sin que nadie toque el volante. Ese tipo de magia tecnológica tiene un nombre: inteligencia artificial. Pero detrás de ella no hay magia. Hay expertos que dedican su carrera a entrenar a las máquinas para que aprendan por sí solas. Los especialistas en inteligencia artificial y aprendizaje automático son los arquitectos de esa nueva mente digital que está revolucionando todos los sectores, desde la medicina hasta la agricultura. La inteligencia artificial, también conocida como IA, consiste en crear programas capaces de imitar o incluso superar algunas habilidades humanas, como reconocer imágenes, resolver problemas o predecir comportamientos. El aprendizaje automático, o Machine Learning, es una rama de esa IA que enseña a los algoritmos a aprender de los datos, igual que un niño aprende observando el mundo. El especialista en esta área diseña esos modelos, los entrena con miles o millones de datos y ajusta sus parámetros hasta que la máquina acierta sola. Es un proceso técnico, pero también profundamente creativo. En esta profesión conviven dos mundos, la matemática y la imaginación. Un especialista en IA domina estadísticas, álgebra y probabilidad, pero también necesita intuición para entender patrones ocultos en los datos. Por eso, el perfil ideal combina la mente analítica de un científico con la curiosidad de un detective. Cada vez que una aplicación te recomienda la canción perfecta o un asistente de voz responde sin error, hay detrás un modelo entrenado por alguien que dedicó horas a pulir esas respuestas. Su trabajo es invisible, pero cambia la manera en que interactuamos con la tecnología. Hablemos claro, este es uno de los trabajos mejor pagados y con mayor proyección del planeta. En Europa o Estados Unidos, un especialista junior puede ganar más de 50.000 euros al año, y los senior superan fácilmente los 100.000. En América Latina los rangos son menores, pero igualmente atractivos, llegando a duplicar el salario promedio nacional. ¿La razón? No hay suficientes profesionales preparados. Es un campo joven, en expansión constante y con demanda en todos los sectores. Quien entra hoy
entra en la primera línea de la revolución tecnológica. Y lo mejor de todo es que la IA ya no es solo cosa de grandes corporaciones. Startups, bancos, hospitales, empresas agrícolas y hasta gobiernos están apostando por integrar modelos de aprendizaje automático para optimizar recursos, detectar fraudes o prever riesgos. La inteligencia artificial se ha convertido en un recurso estratégico similar a la electricidad en la segunda revolución industrial. Es invisible, pero alimenta la nueva economía. Y en ese contexto, los especialistas son tan valiosos como los ingenieros eléctricos lo fueron hace un siglo. Para entender el trabajo de un experto en Machine Learning, basta imaginar una fábrica de datos. En lugar de tornillos o engranajes, maneja información, números, imágenes, texto, voz. Todo es materia prima para sus algoritmos. Su primera tarea es limpiar y preparar esos datos, porque si la información entra sucia, el modelo aprenderá mal. Luego viene el entrenamiento, el proceso en el que el software repite miles de veces la misma tarea hasta que mejora su precisión. Es literalmente una escuela para máquinas, donde el especialista es maestro y arquitecto al mismo tiempo. Este proceso requiere herramientas específicas, como lenguajes de programación y entornos tecnológicos. Python, por ejemplo, es el idioma universal de los especialistas en IA, junto con bibliotecas como TensorFlow o PyTorch. Pero más allá de los programas, lo importante es la capacidad de abstracción. Saber cuándo un modelo está sobreentrenado o cuándo los datos no representan la realidad exige criterio y experiencia. Y eso solo se obtiene con práctica, errores y una buena dosis de curiosidad científica. Un área fascinante dentro de la IA es la visión artificial. Se trata de enseñar a las máquinas a ver el mundo interpretando imágenes o vídeos. Así funcionan los sistemas de reconocimiento facial, los drones que inspeccionan cultivos o los coches autónomos. Cada píxel es un dato y cada imagen es una oportunidad para que la máquina aprenda a identificar patrones. Los especialistas en visión artificial no solo programan, también diseñan formas para que las computadoras comprendan la profundidad, el movimiento y la forma, generando resultados cada vez más cercanos a la percepción humana. Otra rama fundamental es el procesamiento del lenguaje natural, que permite que las máquinas comprendan el habla o el texto. Sí, lo que estás escuchando ahora mismo es parte de esa revolución, modelos capaces de convertir palabras en significado. Estos sistemas impulsan chatbots, traductores automáticos y asistentes de voz que ya forman parte de nuestra vida cotidiana. Los especialistas en este campo no solo crean códigos, sino que modelan la comunicación entre humanos y máquinas. Literalmente están enseñando a los algoritmos a hablar nuestro idioma, pero construir inteligencia tiene sus dilemas. Uno de ellos es el sesgo de los datos. Si la información de entrenamiento está incompleta o mal representada, la máquina puede tomar decisiones injustas. Por ejemplo, un algoritmo para evaluar créditos podría discriminar sin querer a ciertos perfiles si se entrena con datos sesgados. Por eso, el especialista en IA no solo programa, también debe tener criterio ético y conocimiento del contexto social. La inteligencia artificial responsable será una de las profesiones más relevantes de las próximas décadas. El día a día de un especialista en Machine Learning no es tan glamuroso como parece. Entre pruebas, cálculos y validaciones, buena parte del tiempo se pasa limpiando datos y ajustando modelos que no funcionan como deberían. Sin embargo, cada mejora alcanzada es una pequeña victoria. Cuando finalmente un modelo predice correctamente un comportamiento o reconoce una imagen a la perfección, el resultado es tan gratificante como resolver un rompecabezas imposible. Es un trabajo para mentes persistentes que disfrutan descubriendo patrones ocultos. Los campos de aplicación son casi infinitos. En medicina, la IA detecta anomalías en radiografías mejor que un humano promedio. En la agricultura, predice cosechas según el clima o el suelo. En la educación, personaliza la enseñanza para cada estudiante. Incluso en el arte, genera música, pintura y textos que nos obligan a repensar qué significa ser creativo. La frontera entre lo humano y lo digital se difumina, y los especialistas que guían ese cambio se convierten en los nuevos alquimistas del conocimiento. Para quienes quieran dedicarse a esto, el camino es exigente pero apasionante. Lo ideal es comenzar con formación en matemáticas, informática o ingeniería.
y luego especializarse con cursos o másteres en IA. Pero no hace falta ser un genio para comenzar. Existen recursos gratuitos, comunidades abiertas y proyectos colaborativos donde puedes practicar y aprender. Lo más importante no es memorizar fórmulas, sino desarrollar la capacidad de entender cómo aprende una máquina y cómo ese aprendizaje se traduce en decisiones reales. Ser especialista en IA también requiere habilidades blandas. Comunicar resultados complejos a personas no técnicas, entender las necesidades del negocio y trabajar con equipos multidisciplinarios son partes esenciales del trabajo. No sirve de nada crear un modelo perfecto si nadie puede entender lo que hace o cómo usarlo. Por eso, los mejores profesionales son aquellos que saben traducir números en historias, predicciones en estrategias y datos en decisiones. En ese punto, la inteligencia artificial se convierte en una herramienta de impacto real, no solo en un experimento. Otra ventaja de esta profesión es su flexibilidad. Los especialistas en IA pueden trabajar desde donde quieran, un laboratorio, una startup o incluso su casa. Sus herramientas están en la nube, sus proyectos son globales y sus resultados trascienden fronteras. Es un oficio digital en el sentido más literal. Los proyectos de IA no tienen horario ni geografía, y cada avance logrado en un lugar del mundo se replica al instante en otro. Una comunidad de mentes que piensan a escala planetaria. Y claro, también hay desafíos. La velocidad a la que evoluciona la tecnología obliga a estar en aprendizaje constante. Lo que hoy es una técnica punta, mañana puede quedar obsoleta. Los especialistas que triunfan son los que entienden este juego como una maratón, no como una carrera rápida. No se trata de memorizar herramientas, sino de entender principios. Si aprendes cómo aprenden las máquinas, nunca te quedarás atrás. Si tu sueño es trabajar en algo que combine ciencia, creatividad y propósito, esta profesión lo tiene todo. No estás escribiendo líneas de código, estás enseñando a las máquinas a pensar, a percibir, a decidir. Cada modelo que creas tiene el potencial de cambiar una industria, mejorar una vida o resolver un problema global. Y aunque pueda sonar grandilocuente, eso ya está ocurriendo. Los especialistas en IA no solo imaginan el futuro, lo construyen en tiempo real. Así que, si estás buscando una carrera con propósito, futuro y mucho aprendizaje, piensa en convertirte en especialista en inteligencia artificial. No importa si partes de cero o si ya trabajas en tecnología, aprender a enseñar a las máquinas puede ser tu mayor inversión. Lo que necesitas es curiosidad, constancia y ganas de entender cómo funciona el nuevo cerebro del mundo. Y si esto te ha inspirado, ya sabes, dale like, compártelo y, si estás desde el móvil, dale hype porque el futuro, literalmente, se está escribiendo en código. Imagina por un instante una ciudad entera moviéndose sin detenerse, camiones cruzando autopistas, contenedores navegando océanos, drones entregando paquetes y algoritmos, calculando cada segundo de esa coreografía invisible. Ese es el mundo de la nueva logística inteligente, un universo donde el tiempo y los datos mandan. Y al frente de todo esto se encuentra el gerente de logística inteligente, el estratega que convierte el caos del comercio global en una sinfonía perfecta de eficiencia. Es el tipo de profesional que, con un clic, puede alterar el flujo de mercancías del planeta entero. Durante décadas, la logística fue vista como una función operativa, mover productos del punto A al punto B. Hoy es mucho más que eso. En la era de la automatización y la inteligencia artificial, gestionar la logística significa dominar un tablero global donde los algoritmos deciden rutas más rápido de lo que un humano puede reaccionar. Hablamos de controlar redes de distribución, inventarios en tiempo real y demanda predictiva que anticipa lo que venderás antes de que tú mismo lo sepas. Y el gerente de logística inteligente es quien orquesta todo este entramado de decisiones. Su papel en la industria 0.0 es fundamental porque representa el nexo entre el mundo físico y el digital. Mientras los ingenieros crean las máquinas y los programadores entrenan los algoritmos, el gerente logístico se asegura de que todo eso funcione de forma coordinada. Su misión es clara: minimizar costes, acelerar entregas y reducir el margen de error a cero. Pero lo hace con herramientas nuevas, sensores IoT, rutas inteligentes basadas en datos, centros de distribución automatizados y sistemas que aprenden solos de la experiencia.
El crecimiento del comercio electrónico ha hecho que este perfil se dispare en los últimos años. Empresas que mueven miles de pedidos diarios se enfrentan a un reto logístico brutal: entregar rápido y sin errores. Ahí entra el gerente de logística inteligente, que combina estrategia empresarial con conocimiento tecnológico. No se trata solo de transportar, sino de prever y optimizar. En lugar de seguir camiones, sigue flujos de información que le indican qué decisiones tomar antes de que ocurra un problema. En este mundo, un minuto de retraso puede significar millones perdidos, y ellos lo saben bien. ¿Y cuánto gana un profesional de este tipo? Los salarios varían dependiendo de la escala del negocio y la responsabilidad. En Europa, un gerente logístico gana entre 60.000 y 80.000 euros anuales, y en grandes corporaciones globales puede superar fácilmente los 100.000. En América Latina, el rango se sitúa entre los 30.000 y los 60.000 dólares anuales, un ingreso muy por encima de la media económica regional. Pero más allá de las cifras, lo que atrae de este trabajo es el poder real de decisión dentro de la empresa. De hecho, cada vez más gerentes de logística están entrando en puestos directivos y mesas de estrategia. Su visión integral del flujo productivo y comercial los convierte en piezas clave para la toma de decisiones de alto nivel. Son quienes deciden dónde abrir un nuevo almacén, qué tecnologías implementar o incluso cómo modificar un proceso de fabricación para mejorar las entregas. En la economía actual, controlar la logística equivale a controlar el pulso del mercado, y en eso, los ingenieros y gestores de logística inteligente tienen la mano ganadora. Las herramientas digitales han transformado por completo el campo. Los sistemas ERP, la analítica predictiva y los gemelos digitales permiten simular la cadena de suministro antes de ejecutarla. Imagina poder probar una nueva ruta de transporte o el rediseño de un almacén sin mover un solo paquete. Esta capacidad de anticipación reduce los errores humanos y permite decisiones basadas en evidencia, no en intuición. Así, cada movimiento, cada cambio y cada metro cúbico de almacenamiento se optimiza con precisión milimétrica. La logística inteligente también está cambiando por la presión de la sostenibilidad. Ya no basta con ser eficiente, hay que ser ecológico. Los gerentes de logística están recurriendo a vehículos eléctricos, empaques reciclables y rutas verdes que reducen la huella de carbono. Además, el uso de inteligencia artificial ayuda a encontrar la mejor combinación entre costes, tiempo y emisiones, un desafío que hasta hace poco parecía imposible. En un planeta cada vez más saturado por el transporte, quienes logren equilibrar negocio y medio ambiente se convertirán en héroes económicos. Ser gerente de logística inteligente no significa estar en una oficina observando gráficos, aunque muchos lo imaginan así. También implica entender cómo funciona el terreno, conocer los puertos, los almacenes, los horarios y las limitaciones del transporte. Los profesionales más exitosos suelen haber pasado por distintas áreas antes de llegar a la gestión. Esa experiencia les da algo que ningún algoritmo puede replicar: el juicio humano. Saber cuándo seguir los datos y cuándo romper las reglas marcadas por una máquina puede hacer la diferencia entre una victoria y un desastre. Con la expansión del comercio digital, todo se ha acelerado. Los consumidores ya no están dispuestos a esperar. Los envíos en un día, o incluso en horas, se han vuelto la norma. Esto genera una presión enorme sobre las cadenas de suministro, que deben ser ágiles, adaptativas y resilientes. Aquí el gerente de logística se convierte en un piloto de tormentas, alguien capaz de mantener la calma mientras coordina múltiples actores al mismo tiempo: proveedores, transportistas, sistemas de control y equipos humanos. En este contexto, las habilidades blandas son casi tan importantes como las técnicas. Liderar personal, negociar con proveedores, gestionar crisis y comunicarse con claridad son aptitudes esenciales. Los gerentes de logística inteligente no solo usan tecnología, también dirigen equipos. Y esos equipos son multidisciplinarios: ingenieros, técnicos, programadores, administrativos, todos trabajando hacia un mismo flujo. La clave no está en mover cajas, sino en mover decisiones. Mentes que entienden que cada minuto cuenta y que cada error cuesta dinero, reputación y confianza. Para quienes sueñan con llegar a este tipo de roles, el camino puede iniciarse desde abajo,
aprendiendo el funcionamiento de la cadena de suministro. Estudiar ingeniería industrial, administración de empresas o logística es una gran base. Luego, la especialización en análisis de datos, inteligencia artificial aplicada y gestión de proyectos hace la diferencia. El nuevo gerente no solo debe entender la teoría, sino también dominar las herramientas que mueven el mundo, bases de datos, sistemas interconectados y automatización global. Lo más espectacular de este campo es cómo la tecnología amplifica el factor humano. Las decisiones rápidas se toman con ayuda de paneles de control que muestran información en tiempo real. Una alerta en la pantalla puede evitar una catástrofe logística antes de que ocurra. Pero esos sistemas, por muy avanzados que sean, dependen de la visión estratégica de la persona detrás. En ese sentido, el gerente es como un capitán con un radar ultramoderno. Sin su criterio, todos los datos del mundo sirven de poco. Otra tendencia transformadora es la automatización de los almacenes. Robots que recogen productos, drones que verifican inventarios y sistemas que reorganizan el espacio según la demanda. La figura del gerente de logística debe adaptarse a este entorno, donde las líneas entre lo físico y lo digital ya no existen. Gestionar máquinas inteligentes requiere comprensión técnica, pero también empatía hacia los equipos humanos que interactúan con ellas. Los gerentes del futuro hablarán tanto con ingenieros como con psicólogos organizacionales. La inteligencia artificial también se está colando en las estrategias logísticas predictivas. Los algoritmos pueden anticipar picos de demanda, detectar posibles cuellos de botella y sugerir planes de contingencia antes de que algo salga mal. Esto convierte la improvisación en una ciencia exacta. Los gerentes de logística que sepan interpretar estos modelos no solo reaccionarán ante los problemas, sino que los resolverán antes de que existan. Ese tipo de capacidad es oro puro en la economía moderna. Y aunque pueda parecer un mundo dominado por grandes corporaciones, la logística inteligente también ofrece espacio a los emprendedores. Cada pequeña y mediana empresa que optimiza su cadena gana competitividad frente a los gigantes del sector. Consultores independientes, startups de transporte inteligente o especialistas en trazabilidad se están abriendo hueco. Los profesionales que combinan conocimiento técnico y visión comercial pueden crear su propio camino dentro de este ecosistema global. El futuro del trabajo logístico será híbrido, parte física, parte digital, parte humana, parte automática. Y los gerentes serán el pegamento que una ambos mundos. En un panorama donde las cadenas de suministro son cada vez más complejas, su rol será vital para garantizar la fluidez del comercio mundial. Sin ellos, todo se detendría, literalmente. Así que si alguna vez te has preguntado quién mantiene en marcha el mundo, la respuesta está aquí. Los gerentes de logística inteligente no solo mueven productos, mueven civilizaciones enteras. Son los guardianes del flujo global, los que garantizan que cada componente llegue a tiempo, cada pedido se cumpla y cada fábrica siga viva. Si tienes mente analítica, gusto por los retos y pasión por la tecnología, quizá estés destinado a dirigir esa sinfonía. Y ya sabes, si este contenido te despertó curiosidad, dale like, compártelo y, si estás desde el móvil, dale hype, que el futuro está en movimiento. Imagina un mundo donde todo lo que usas, desde tu teléfono hasta tu coche, deja de funcionar de un día para otro. No hay internet, no hay energía controlada, no hay comunicación. Eso es lo que pasaría si los semiconductores desaparecieran. Estos pequeños fragmentos de silicio, más delgados que un cabello, son la base de toda tecnología moderna, y quienes saben fabricarlos o mantener sus líneas de producción se han convertido en piezas clave del nuevo tablero global. Así nace una de las profesiones más importantes y mejor pagadas del siglo XXI, el técnico en semiconductores. Para entender el valor de este oficio, hay que saber qué son realmente los semiconductores. Son materiales que pueden comportarse como conductores o aislantes, dependiendo de cómo se manipulen. Esa propiedad los convierte en el corazón de todos los circuitos electrónicos. Cada chip de un ordenador, cada memoria de un móvil o cada sensor de un coche eléctrico contiene cientos de millones de transistores nanoscópicos fabricados sobre una placa de silicio. Y detrás de esa precisión atómica hay técnicos especializados que son, literalmente, los artesanos del futuro.
La industria de los semiconductores es también una de las más complejas del planeta. Construir una sola fábrica, conocida como planta de semiconductores o fab, cuesta miles de millones de euros. En esos templos de alta tecnología, el aire es más puro que en un quirófano y la gente trabaja en trajes sellados para no contaminar los chips. Cada paso de la producción requiere controlar temperatura, vibraciones y partículas a niveles microscópicos. El técnico en semiconductores se encarga de calibrar, mantener y optimizar esas máquinas, asegurando que cada chip salga perfecto. Una mota de polvo puede arruinar millones en producción. Y claro, quien domina ese conocimiento es muy cotizado. En países líderes como Taiwán, Corea del Sur o Estados Unidos, un técnico en semiconductores con experiencia puede ganar entre 70.000 y 90.000 euros al año. En Europa las cifras se acercan y en América Latina, las empresas de manufactura tecnológica comienzan a ofrecer sueldos competitivos para atraer talento. No hablamos solo de dinero, sino de estabilidad. Es un trabajo que no se puede deslocalizar fácilmente. Los microchips se fabrican donde existen fábricas, no donde la mano de obra sea más barata. Otra razón por la que esta profesión se ha vuelto tan estratégica es la escasez global de chips. Durante la pandemia, muchas industrias colapsaron porque no había suficientes semiconductores para todos. Fábricas de coches, consolas y móviles se detuvieron, demostrando que el mundo moderno depende de estos diminutos componentes. Desde entonces, gobiernos de todo el planeta han invertido miles de millones para recuperar el control de la producción. Y eso significa una cosa: se necesitan más técnicos especializados, urgentemente. El trabajo del técnico en semiconductores combina precisión, paciencia y una comprensión profunda de la ingeniería aplicada. Su día a día puede incluir desde inspeccionar obleas con microscopios hasta programar maquinaria que deposita capas de materiales del grosor de unos cuantos átomos. También deben interpretar datos de rendimiento, identificar fallos y colaborar con ingenieros para mejorar los procesos. Es un trabajo donde las habilidades manuales y la capacidad analítica se mezclan. Un movimiento en falso, una calibración incorrecta, puede costar millones, pero un ajuste bien hecho puede mejorar la productividad global de una planta. La formación necesaria para acceder a este puesto suele basarse en la ingeniería electrónica, la física aplicada o la mecatrónica, aunque también existen programas técnicos especializados en microfabricación. Los nuevos centros de entrenamiento, especialmente en Europa y Asia, están abriendo cursos intensivos diseñados para formar técnicos en menos de 2 años. En muchos países, basta con una formación de grado medio o superior, acompañada de compromiso y habilidad práctica. Lo importante es entender el delicado equilibrio entre tecnología, mantenimiento y calidad extrema que define esta profesión. Un aspecto fascinante del trabajo en semiconductores es que se encuentra en el límite de la ciencia. Cada nueva generación de chips reduce su tamaño, aumenta su capacidad y exige entornos más controlados. Se habla ya de nodos de producción de 3 nanómetros, niveles de precisión impensables hace una década. Para ponerlo en perspectiva, un nanómetro equivale a 1/1000ª parte de un milímetro. Los técnicos que se forman en este campo están literalmente trabajando al borde de lo imposible. El entorno en el que trabajan también es especial. Las salas limpias o clean rooms son lugares silenciosos, casi futuristas, donde incluso la luz se mide con exactitud. Los técnicos entran cubiertos de pies a cabeza para evitar que una partícula del tamaño de una célula humana afecte el proceso. Se mueven entre máquinas que parecen salidas de una nave espacial, cada una con su propio ecosistema digital. Aquí, la concentración no es opcional. Cada minuto y cada ajuste cuentan. Pero más allá de la fascinación tecnológica, lo interesante es el impacto geopolítico de este oficio. Los semiconductores se han convertido en el nuevo oro del siglo XXI. Quien controla su producción, controla la economía global. Por eso, las grandes potencias compiten ferozmente por atraer y formar a los mejores técnicos. En muchos casos, estos profesionales trabajan bajo programas confidenciales o en proyectos protegidos por leyes internacionales. Su conocimiento tiene valor estratégico. Y sí, es tan importante como lo fue la ingeniería nuclear en el siglo XX. Además, la industria está viviendo una transición hacia procesos más sostenibles. Producir chips consume enormes cantidades de energía y agua ultrapura.
Pero las nuevas generaciones de ingenieros y técnicos están implementando métodos más eficientes. La automatización también está mejorando el rendimiento y reduciendo los desperdicios. Los técnicos del futuro no solo fabricarán chips, también velarán por un equilibrio ecológico dentro de un sector históricamente intensivo en recursos. Esta combinación de tecnología y sostenibilidad marcará el rumbo de la próxima década. Uno de los mayores retos para quienes se inician en esta carrera es adaptarse a la cultura de precisión absoluta. No hay margen para improvisar. Los protocolos se siguen de manera milimétrica y las tareas se documentan paso a paso. Por eso, este trabajo atrae a personas metódicas, organizadas y obsesivas con los detalles. A cambio, ofrece una sensación de logro única. Ver un chip terminado sabiendo que tú has contribuido a su perfección es una de las experiencias más gratificantes de la ingeniería moderna. Los técnicos también desempeñan un rol crucial en la innovación. Cuando algo falla en una línea de producción, son ellos quienes interpretan los datos, sugieren soluciones y, muchas veces, improvisan arreglos que luego se convierten en mejoras permanentes. Su trabajo alimenta un ciclo constante de innovación y aprendizaje. En cierto modo, son los guardianes del progreso tecnológico continuo. Si ellos se detienen, todo el sistema mundial lo sentiría en cuestión de semanas. En cuanto a oportunidades de crecimiento, el campo es enorme. Un técnico experimentado puede ascender a supervisor, coordinador de producción o consultor de procesos. Otros se especializan en nichos como el mantenimiento de equipos de litografía, la gestión de calidad o la investigación aplicada. Incluso hay técnicos que terminan desarrollando carreras en empresas de investigación científica o en fabricantes de tecnología médica. Es una profesión técnica, sí, pero con caminos diversificados que permiten evolucionar hacia el liderazgo sin abandonar el contacto con la tecnología. Es importante entender que la industria de los semiconductores no solo busca máquinas, busca personas comprometidas. Las empresas más grandes suelen reclutar gente con pasión por aprender y precisión en su forma de trabajar, más que con títulos rimbombantes. En este sector, la experiencia práctica tiene tanto peso como los diplomas. Si sabes manejar equipos complejos, entiendes protocolos de seguridad y dominas herramientas de control automático, tienes un lugar reservado en la industria tecnológica del futuro. El impacto económico del sector también es colosal. Cada dólar invertido en semiconductores genera decenas en innovación, empleos y productos derivados. Las economías que consigan desarrollar nuevas fábricas serán las que dominen la producción tecnológica durante las próximas décadas. Por eso, la figura del técnico se ha convertido en un activo estratégico nacional. En muchos sentidos, son los guardianes del ADN digital de la humanidad. Sin ellos, el progreso simplemente se apaga. Si te atrae la idea de trabajar en el núcleo más técnico y valioso de la tecnología global, prepárate para un camino exigente pero fascinante. No verás tu nombre en los titulares, pero tu trabajo estará dentro de cada dispositivo, vehículo y red del planeta. Esa es la magia silenciosa de los semiconductores. Y sí, el oficio más valioso del siglo está esperando a quienes se atrevan a dominar el arte de manipular lo invisible. Así que si te gusta la precisión, la tecnología extrema y la idea de construir el futuro con tus propias manos, esta puede ser tu oportunidad. El mundo necesita más técnicos en semiconductores, y los necesita ya. Formarte en este campo es apostar por estabilidad, crecimiento y relevancia global. Si esta historia te inspira, no te quedes quieto. Dale like, compártelo y, si estás desde el móvil, dale hype, porque así se construye, chip a chip, el futuro de todo lo que conocemos.